clara de este tema. Recuerden que vamos a dejar grabada la clase para que ustedes puedan seguir estudiándola, puedan seguir practicándola, ¿sí? Muy bien. Factorización. Factorización, recuerden que significa una expresión algebraica, escribirla con productos más simples. En lo que es el examen, intentamos recordar casos de factoreo. Vamos a verlos aisladamente y luego con las preguntas piloto, ¿sí? Miren, primer caso de factoreo. Vamos a hacerlo de una revisión sumamente rápida. Factor común. ¿Qué debemos recordar de factor común? Siempre en el examen, lo primero que nosotros vamos a detectar es si es que hay un término que se repite, como ustedes pueden ver aquí. Si hay un término que se repite, eso se llama factor común. Puede ser una letra, puede estar repetida la letra A, puede estar repetida la letra B, la letra X. Eso es factor común, ¿sí? Si existe un término que se repite. Pero, en el caso de los números, también es sumamente importante detectarlo, pero se ve de otra manera. Ustedes tienen que recordar múltiplos. Por ejemplo, si yo veo los números 2, 4, 6, 8, 10 o terminaciones en 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 0, ya entendemos de que el factor común puede ser el número 2. ¿Sí? Ustedes tienen que trabajar con múltiplos. Aquí ya tenemos que tener muy clara este tipo de numeraciones. Si tenemos el 3, 6, 9, 12, 15, también múltiplo 3. Entonces ustedes tienen que tener muy claro las numeraciones. Es simplemente como hacer esta especie de juego. Si yo veo 4, 8, 12, 16, 20, si se dan cuenta, tipos de numeraciones como esta. 4, 8, 12, 16, 20, y ya sé que el factor común es 4. Si veo números que terminan en 5, 5 o terminan en 0, se den cuenta cómo ustedes pueden también detectar el factor común por los números, tomando en cuenta esto de aquí. ¿Cómo ustedes hacen esto de aquí? Con algo conocido como máximo común divisor. El máximo común divisor es un número que es múltiplo para todos los elementos que me presentan. A veces me dan numeraciones como esta. 36, 48, qué sé yo, 72. Listo. Entonces buscamos un factor común. Primero ver, todo es múltiplo de 2, pero también me fijo de que hay, también podrían fijarme tal vez múltiplo de 4, pero si se me complica no trato de evitarme eso. Veo que todos son múltiplos de 2. Entonces parte del máximo común divisor sería el 2. Y ahí hago una mitad para todo. Todo lo divido para 2, ¿sí? Entonces sería 18, 24, 36. Sigo fijándome que hay múltiplos de 2. Entonces parte del máximo común divisor sería otro 2. Entonces vuelvo a sacar mitad quedando 9, 12, 18. ¿Qué tengo que recordar aquí? Tengo que recordar de que sean múltiplos, ¿sí? Y me doy cuenta de que el 9, 12 y 18 ya no hay múltiplo de 2. Ahí ya puedo entender que son múltiplos de ¿qué? De 3, ¿sí? El 18 es el doble de 9, así es que también sería múltiplo de 3. Entonces todo lo dividimos ¿para qué? Para 3, ¿sí? Muy importante. Bueno, ¿qué hacemos con el factor común? Es simple. Extraemos lo que se repite. Entre al cuadrado ya no puedo sumar porque el de acá no tiene al cuadrado. ¿Pero qué puedo hacer? Factorar. Veo que entre los dos se repite la letra A. Ese es el factor común. Y luego aquí aplico lo que se vio en la parte de potenciación. La parte de potenciación, que ya vimos ese video, recuerden, ya hicimos la clase el día de ayer, y además ya también está subida para que ustedes recuerden las propiedades de potenciación. ¿Qué dice la potenciación? Cuando tenemos una división de bases iguales, se conserva la base y se resta exponente. Este y este son bases iguales. Se conserva y se resta exponente, por eso queda A a la 1. El exponente 1 no se lo escribe, ¿sí? ¿Qué más debemos recordar? Cuando un número se divide para sí mismo, la respuesta es 1. Y aquí nos queda el resultado. ¿Sí? Miren otro ejemplo similar aquí. Siempre el factor común con el menor exponente. Por ejemplo, aquí es la letra B. B que divide a B, 1. Más B cuadrado que divide a B, sería B. Y listo. Eso tienen que recordar acá. Miren acá también. Factor común, la letra X. Entre x cuadrado y x se repite la letra x, con el menor exponente que es 1. X cuadrado que divide a x, nos queda x. Más x que divide a x, 1. Y listo. Acá miren, el factor común no sería a elevado a la 1, no. Aquí el factor común sería a al cuadrado porque este es el menor exponente. ¿Sí?
3 al cubo que divide al cuadrado, solamente nos quedaría 3a. Menos 3 que divide a 1, 3. Al cubo que divide a al cuadrado queda solamente la letra a. Aquí se resta el exponente. 3 menos 2, 1. Y si yo divido a cuadrado por a cuadrado, esto viene a ser 1. ¿Sí? Aquí al final, a ver, ¿cuál sería el factor común en el ejercicio número 5? ¿Cuál sería el factor común? ¿Cuál sería el término que se nos repite ahí? X al cubo. Excelente. X X al cubo. Miren. cubo 1 menos 4x. Exacto, correcto. Des en cuenta, el factor común es el x al cubo porque este de aquí es el menor exponente. No tengo que fijarme en el menor exponente, decir x a la 1, no, el menor exponente del ejercicio que me da. Ese es el factor común. X al cubo que divide x al cubo es 1, menos 4 que divide a 1 viene a ser 4. X cuarta que divide x cubo, x. Ya tenemos resuelto el ejercicio, ¿sí? Recuerden, esto les va a quedar aquí grabado, así es que no sería necesario copiar esto. Vámonos al siguiente ejercicio, ¿sí? Vamos aquí a explorar los casos de factoreo para que ustedes los tengan claros, ¿sí? Por ejemplo, el siguiente ejercicio es diferencia de cuadrados. ¿Qué podemos observar del caso anterior? Aquí no veo repetición. Des en cuenta aquí el ejercicio. No se visualiza que se está repitiendo la letra. Miren, no se está repitiendo la letra, no veo repetición de números. No puedo hacer esto con factor común. ¿Sí? Esa es la diferencia de trabajo. Esto no lo puedo trabajar como un factor común porque no se me repite una letra. Ahora, ¿cómo reconozco la diferencia de cuadrados? Primer punto, tiene que haber esto, una resta. Si no hay una resta, no es diferencia de cuadrados. Segundo, tiene que haber cuadrados perfectos. ¿Qué significan cuadrados perfectos? Que existan letras elevados a exponentes pares, en el caso de las letras, ¿sí? Por no decir la parte literal. Letras elevadas al exponente par. No necesariamente tiene que ser 2. Puede ser 2, puede ser 4, puede ser 6, puede ser 8, puede ser 10, puede ser 12. Es lo de menos. Lo importante, ¿cuál es? Que estén elevados a un exponente par. ¿Sí? Con cualquiera de estos números, si yo tengo x a la 6, x a la 8, x a la 10, también me puede cumplir el caso de diferencia de cuadrados. ¿Qué pasa con los números? Como hablamos de CNCIT, en lo que son no uso de la calculadora, entonces les van a manejar estos números que ustedes tienen que tenerlos grabados. 1, 4, 9, 16, sería 25, 36, 49, por nombrar algunos, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 225, ya son términos que uno puede ir practicándolos. Como yo les digo, pueden ir escribiéndolos. Pueden decir, a ver, raíz cuadrada de 1 es 1. Raíz cuadrada de 4 es 2. Raíz cuadrada de 9 es 3. Con que se lo escriban una vez o un par de veces que escriban esto de aquí, les digo, ustedes ya ven esos números y los reconocen. Ya en sus mentes ya están ahí plasmadas. Así sea una memorización no a largo plazo, sino a corto plazo para este examen, igualmente ya les queda en su mente esto encriptado. ¿Sí? Y ustedes dicen, bueno, veo aquí el número 9, sé que tiene raíz cuadrada, es 3. Veo el número 4, sé que tiene raíz cuadrada, que es 2. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que ir reflejando. Entonces ya tenemos los condimentos. Sí tenemos letras con estos exponentes y sí tenemos este tipo de números. ¿Sí? Si por ahí les ponen un ejercicio donde claramente, por ejemplo, tenemos 2 menos x a la 6. Listo. Y esto de aquí, les piden un resultado, factorarlo, podríamos aplicarlo como diferencia de cuadrados, sí, porque es una resta y lo que ocurre con el número 2 es que el proceso de diferencia de cuadrados, ¿qué me dice? Extraiga la raíz cuadrada de los dos, en uno sumando y en otro restando. Y listo. Si es que no me aparece esto, me puede aparecer este proceso. Si es que veo que en las opciones está esto. Es otro punto importante. No es que yo me voy a comenzar a inventar en el examen. No, yo miro siempre las opciones. Si veo que en las opciones tengo algo como esto, al momento de que me queda un resultado así, bueno, perfecto. Esa sería mi respuesta. ¿Sí? Pero por lo general, si es que no me dan estos números para una diferencia de cuadrados, ¿sí?
Entonces aquí ustedes manejan la regla que acabamos de ver. ¿Cuál es la regla? Extraiga la raíz cuadrada. Para las letras, extraer la raíz cuadrada es solamente dividir para 2. 2 que divide a 2 es 1. 2 que divide a 2 es 1. En el exponente lo dividimos para 2. ¿Y qué vamos a hacer? Esto va a estar en dos conjuntos, ¿sí? En un conjunto va a haber una suma y en otro conjunto va a haber una resta. No se confundan, es lo de menos si empieza con menos o empieza con más, ¿sí? Acá lo mismo. Sería a más 1 que multiplica a A restado 1, ¿sí? Acá lo mismo. A más 2 que multiplica a A restado 2. Les voy a hacer aquí un pequeño punto porque puede que también que nos confunda el Cenecit con esto. Y quiero ver si ustedes me dicen si es correcto o es incorrecto. Les pregunto, ¿será lo mismo esto que señalé aquí? ¿Será lo mismo esto que señalé aquí a esta respuesta? ¿Es lo mismo o es diferente? La primera parte, solo la primerita. Por el momento empecemos con la primera parte. ¿Será lo mismo decir 2 más A que A más 2? ¿Será lo mismo? No. ¿No es lo mismo? Sí es lo mismo. Eso sí es lo mismo. Por ejemplo, si ustedes suman, déjenme cambiar de color que se pueda ver mejor. Si ustedes suman 2 más 5, les da 7. Pero si suman 5 más 2, también les da 7. Es lo mismo, no importa. Recuerden que la suma es conmutativa. ¿Qué significa conmutativa? Que el orden no altera la suma total. Así es que no se preocupen si es que al momento de ustedes desarrollar, por ahí se les quiere confundir, porque eso ocurre mucho en los exámenes, sobre todo estos exámenes de admisión en donde les puede confundir y ponerles esto, A más 2 o 2 más A. Y ustedes no tienen que aquí confundirse, esto es lo mismo. Lo que sí deben tener muy en cuenta es esto. ¿Será lo mismo decir A menos 2 que 2 menos A? ¿Será lo mismo la suma, la resta? ¿Ocurrirá la misma idea con A menos 2 que 2 menos A? No. No, exacto. Esto no es lo mismo. Esto sí tienen que tener mucho cuidado. Nunca va a ser igual 2 menos 5, que aquí da menos 3, a decir 5 menos 2. Como comúnmente les digo, no es lo mismo para nada deber a que me queden debiendo. Nunca va a ser lo mismo y ocurre eso en la resta. No es lo mismo tener un 3 negativo a tener un 3 positivo. Así es que mucho cuidado en el momento de los ejercicios, porque se necesita si hace estas trampitas, les pueden poner el resultado A más 2, A menos 2, les pueden poner por ahí A menos 2, A menos 2 y también esto, 2 más A, 2 menos A. Y nos pueden hacer confundir. Entonces, ustedes tienen que fijarse mucho en el orden que aquí está la resta. ¿Qué orden tiene la resta? Primero la letra y luego el número. Esta resta tiene que cumplirse aquí. No me importa si en la suma no se cumple, porque al fin y al cabo da lo mismo sumar el primero con el segundo que el segundo con el primero, da lo mismo. Pero sí me interesa que en la resta se cumpla esto de aquí. Si yo tengo aquí a cuadrado menos 4, acá también tiene que ser la raíz cuadrada de a menos el número. Por ejemplo, miren el segundo ejercicio. El segundo ejercicio que tenemos. Raíz cuadrada de 9, 3. Raíz cuadrada de b cuadrado es b. ¿Sí ven la diferencia en el segundo ejercicio? No empieza con el número, no empieza con la letra, empieza con el número. Así es que aquí no nos confundamos. Acá no importa si tengo 3 más b o b más 3. Es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué les digo? Porque comúnmente nosotros hemos aprendido mucho a que primero la letra y luego el número. Comúnmente se ha aprendido eso. Entonces, por lo general asociamos las respuestas que inician la letra y luego el número. Pero no siempre va a pasar eso. Por eso les invito mucho a que miren ese modelo de ejercicios y no se confundan. No solamente aquí en diferencia de cuadrados, en cualquier caso que puedan ustedes tener de ejercicios. Miren muy bien el orden de la resta. Quiero que me confirmen. ¿Sí estamos claros? Quisiera que me ayuden. ¿Sí estamos claros todos aquí? ¿Sí estamos claros con esto de diferencia de cuadrados? Sí. Listo, muy bien, perfecto. A ver, el último está sencillito. Simplemente extraemos la raíz cuadrada de 1, que es 1.
de 4m cuadrado que es 2m. Recuerden que a los dos tienen que extraerle la raíz cuadrada. Entonces quedaría 1 más 2m, 1 menos 2m. Raíz cuadrada de 4 es 2, raíz cuadrada de m cuadrado es m. Y listo. Recuerden que esto va a quedar grabado. Así es que ahí pueden consultar las diferentes respuestas en el caso de que vuelvan a desarrollar los ejercicios y ustedes deseen ver los resultados, ¿sí? O tengan alguna duda en alguna respuesta, ahí pueden verificarla. Aquí, de igual forma, tenemos trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo diferenciamos de los casos anteriores? Primero, no es factor común porque claramente se ve que no se repite la letra en los tres. Miren, no se repite nada en los tres. Por eso no es factor común. Segundo, no es diferencia de cuadrados porque en diferencia de cuadrados son dos elementos, son dos números. Y acá tenemos que tres números. Trinomio, tres números, ¿sí? Ahora, como nos dice cuadrado perfecto, ustedes tienen que hacer cumplir dos cositas que tienen que identificar así como decir al ojo. Que existan primeramente cuadrados perfectos. Ya les había indicado los cuadrados perfectos. Las letras elevado a exponente 2 o exponentes cuadrados. Como se ven aquí, los números también ya habíamos trabajado. Si ven, el 9, el x cuadrado. Acá en la 3 está desordenado porque este tiene el cuadrado, pero el de acá no. Pero si lo ordenamos quedaría así. Y a la cuarta más 2y cuadrado restado 1, porque ese 1 es un cuadrado perfecto. Muy bien. Ya hemos cumplido el término que es buscar los cuadrados perfectos, que son 2. ¿Sí? Puede que esté desordenado, pero igual ustedes lo ordenen. ¿Sí? Pero también tiene que cumplirse esto, los signos. Los signos juegan un papel importantísimo. Y en trinomios cuadrados perfectos, los signos que ustedes van a tener serían más, menos, más, por decir los tres signos, o más, más y más. ¿Sí? Sobre todo los signos de aquí. Por ahí vamos a ver variantes en donde los cuadrados perfectos, sobre todo esto lo trabajamos en lo que se puede entender como función cuadrática. Por ahí vamos a ver variantes, pero ustedes solo fíjense en esto, ¿sí? Estos signos de aquí. Por ejemplo, aquí tiene más menos más, es trinomio cuadrado perfecto. Más menos más, trinomio cuadrado perfecto. Más menos, esto no está en la tabla de signos. Aquí no puedo yo desarrollar en esta forma. Porque si trato de desarrollar en esta forma, no existe ningún número al cuadrado que me dé menos 1. No hay ningún número. Por esa razón, este se descarta. El de acá sí cumple. Más menos más. Y listo. ¿Cómo desarrollamos el trinomio cuadrado perfecto? De una forma sencilla. La raíz cuadrada de los extremos, que ya sabemos cómo extraerla, con el signo de aquí, elevado al cuadrado. Ya tenemos trinomio cuadrado perfecto. Solamente de esa manera. ¿Sí? Algunos tal vez se preguntarán, ¿pero qué pasa si hay un signo menos adelante? Bueno, puede ocurrir un ejercicio de estos. Menos x cuadrado más 4x más 4. Cuando ustedes tienen un signo menos adelante, lo que van a hacer es extraer un factor común. Significa que poner el menos aquí y escribirlo en un paréntesis para poder ver si llegamos a esta forma de signos. Nos quedaría entonces todo cambiado de signo. Solamente hacen eso. Para ver si se llega a estas formas de signo. Más menos más o más más. ¿Sí? Miren, el signo menos queda fuera y todo aquí cambia de signo. Ahí podemos factorar. Ahí se puede factorar. Tenemos más menos menos. Esto no es trinomio cuadrado perfecto. Si estuviera aquí tal vez el más, sí podríamos factorar. Eso ocurre cuando hay un menos aquí adelante. Ustedes simplemente extraen factor común y listo. En el caso de que me pregunten qué ocurre si es que estuviera el menos al inicio. Ustedes solamente sacan un factor común, extrayendo el signo y todos los tres ingresan un paréntesis cambiado de signos. Si no cumplen estos signos, no es trinomio cuadrado perfecto. Muy bien, ¿cómo compruebo que es correcto? Ustedes, el 2 de aquí es como si fuera un 2. Este exponente, de manera, por así decirle, una operacióncita simple de comprobación. Solo multiplican 2 por A y por B. Ahí les queda 2AB. Perfecto. Ya se cumple que es trinomio cuadrado perfecto. Si no, no sería correcta la respuesta, ¿sí? Por ejemplo, aquí. Raíz cuadrada x menos raíz cuadrada 1. Multiplican 2 por x, 2x por 1, 2x. ¿Se dan cuenta? Como el 1 es negativo, por eso sería menos 2x.
Muy bien. Al de acá nuestro trinomio cuadrado perfecto. El último de igual forma. Raíz cuadrada de 9 es 3 menos raíz cuadrada de x cuadrado x al cuadrado. 2 por 3, 6 por x menos 6x. Muy bien, también lo cumple. Entonces, esta sería la respuesta. ¿Sí estamos claros con esto de trinomio cuadrado perfecto? Tal vez alguien alguna inquietud aquí. ¿Sí estamos claros todos? Tal vez sí estamos claros. ¿Alguien tal vez aquí alguna inquietud? Listo, muy bien. A ver, les voy a borrar esto de aquí y nos vamos a pasar a nuestro siguiente ejercicio. ¿Sí? Voy a borrarles aquí. Recuerden que esto de aquí ya, terminada la clase, les iré enviando el link para que ustedes sigan revisando. A ver, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Miren, es un trinomio. No es factor común porque no se repiten todos un elemento, no es diferencia de cuadrados. ¿Y por qué razón no es trinomio cuadrado perfecto? Por el simple hecho de que existe un número que no sea un cuadrado perfecto, o tal vez, otra manera de identificarla, no tal vez, o también, disculpen por la palabra, o también por los signos, más y más, más menos. Miren como en algunos casos no cumplen los signos, ¿sí? Para resolver un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, lo reconocemos porque aquí no va a haber ningún número. Aquí va a estar sobreentendido el 1, ¿sí? Y para resolver esto, es sencillo. Ustedes solamente abren dos paréntesis, distribuyen la letra x, copian siempre el primer signo, y multiplican los signos. Más por más es más. Buscamos dos números que multiplicados me den este valor. En este caso 5 por 2, 10. Y esos mismos números sumados den 7. Otra manera de desarrollar el ejercicio también sería por un método llamado aspas. ¿Qué ocurre en el método de aspas? Ustedes, por ejemplo, aquí siempre van a poner x por x. Esto aquí no va a cambiar. Acá van a poner dos números que multiplicados den este valor. Por ejemplo, 5 por 2. Los signos, aquí ustedes tienen que saber que los dos signos serán positivos, porque el primero se copia y el otro se multiplica. Aquí los signos, ustedes juegan con los signos. Pueden poner más, o, bueno, en este caso, como tienen el mismo signo, ponen más y más. No hay problema. ¿Sí? Ahí es solamente un juego con los signos y con los números. Multiplican ustedes en cruz y verifican que la suma o la resta les dé el valor del medio. En este caso, sí aparece ese resultado aquí. Miren, 5x más 2x, 7x. Entonces la respuesta sería x más 5, x más 2. Este es otro método llamado método de aspas, ¿sí? Por ejemplo, el siguiente ejercicio, miren. X al cuadrado más 3x restado 10. X y x escribimos acá. Acá, dos números multiplicados queden 10, 5 por 2, o pudo haber sido 10 por 1. Uno va interpretando los signos. Aquí vemos que un signo tiene que ser más y el otro tiene que ser más por menos, menos. ¿Sí? Aquí ustedes tienen que fijarse cuál sería el signo más adecuado. Por ejemplo, podemos poner aquí más y menos. Pero si al restar, como van a tener signos diferentes, al restar no me da 3, altero los signos. ¿Sí? O altero los números. Aquí esa es la diferencia. Por ejemplo, aquí nos queda más 5x menos 2x. Y si restan, esto les queda 3x. Más 3x, porque el mayor es el 5. Entonces, si se cumple esto, ahí ya tenemos la respuesta. X más 5, que multiplica a x menos 2. X con 5, x con menos 2. ¿Sí? Si estamos aquí claros, tal vez alguien tiene alguna inquietud acá. Quisiera que me ayude. ¿Estamos todos claros aquí? Todo entendido, profe. ¿Sí? Listo, a ver. Recuerden, pueden utilizar los dos métodos, o pueden utilizar ese método, o pueden utilizar el método que hemos visto acá, que es solamente abrir doble paréntesis, distribuir la letra X, copian el primer signo, multiplican más por menos, menos. Dos números que multiplicados me den 2 y restados 1, 2 por 1, 2, 2 menos 1, 1, ¿sí? Acá de igual manera, abrimos doble paréntesis, distribuimos la letra A, copiamos el primer signo y multiplicamos. Más por más es más. Dos números que multiplicados me den 3 y sumados 4. 3 por 1, 3, 3 más 1, 4.
Aquí está desordenado, así es que primeramente lo ordenaremos. Sería x cuadrado menos x menos 6. Abrimos doble paréntesis. Se distribuye la letra x, se copia siempre el primer signo y se multiplica para el segundo. Menos por menos más. Dos números que multiplicados den 6, pero restados, como tienen signos diferentes, restados me den 1, ¿sí? Por eso ahí les queda 3 por 2, 6, menos 3 más 2, menos 1, ¿sí? Muy bien, vámonos al siguiente método. Si recuerden que estamos haciendo una revisión de estos métodos, ya igual ustedes pueden ir revisándolos de nuevo y practicándolos, que aquí es sumamente importante la práctica, sumamente importante que estén practicando estos casos de aquí, no se les vaya olvidando. Igual ya vamos a ver con las pruebas piloto y también con el examen este tipo de preguntas. A ver, otro método, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, idéntico al anterior. Se puede hacer por factorización o se puede hacer por el método de aspas. Ya depende cómo ustedes lo trabajen, ¿sí? Por factorización, ¿qué van a hacer? Abren al igual que el anterior, doble paréntesis. Se distribuye 2x y 2x. Se copia el primer signo que es más, más por menos, menos. Y todo esto se divide para el mismo número que está aquí, que en este caso es el 2. Este es lo diferente porque tienen que hacer más pasos. Miren lo que hemos hecho. Este se distribuye, pero no con el cuadrado, 2x y 2x. El mismo número que está aquí se lo envía acá. Y luego tiene que multiplicar los extremos. Más 2 por menos 2 es menos 4. Pero igual solo me interesa la cantidad. Se busca dos números que multiplicados den 4 y restados den 3. 4 por 1, 4. 4 menos 1, 3. Y este 2 se lo simplifica para uno de estos dos conjuntos. En este caso, este conjunto es divisible para 2. Ambos números lo divido para 2. Mitad 1, mitad 2. ¿Y ahí qué les queda? X más 2, 2x restado 1. A ver, les voy a explicar de nuevo, ¿sí? Con el otro ejercicio. Este método de aquí. ¿Qué hacemos? Abrimos doble paréntesis. El número con la letra se distribuye. 20y, 20y. Se divide para el número 20. Se copia el primer signo que es más, más por menos, menos, ¿sí? ¿Y de ahí qué van a hacer? Multiplicar los extremos. Se va a buscar dos números, 20 por 1 es 20, dos números que multiplicados den 20 y como son signos diferentes, restados me den 1. Prácticamente la teoría anterior. 5 por 4, 20, 5 menos 4, 1. Y de ahí debemos eliminar el 20. ¿Cómo eliminamos el 20? Buscando en qué conjuntos podemos simplificarlo. Puede que sea en 1 o puede que sea en 2. Por ejemplo, el primero veo que ambos son divisibles para 5. Recuerden, si una cifra termina en 0 o termina en 5 es divisible para 5. Quiere decir que sacamos la quinta. Quinta de 20, 4. Quinta 1, quinta 4. Acá lo mismo. Cuarta 1, cuarta 1, cuarta 5. Y con eso ustedes ya van a tener la respuesta. 4y más 1, 5y menos 1. ¿Sí? Vemos un último ejercicio para que nos quede bien claro el método y ahí vemos las preguntas, ¿sí? Y ahí revisamos el otro método. Miren, distribuyen 3x menos y acá sería menos por menos más. Miren cómo se distribuye. Y se divide para el mismo número, que es el 3. ¿Sí? Se multiplica a los extremos. 3 por 2, 6. Se busca dos números que multiplicados me den 6 y que restados me den 5. 6 por 1, 6. 6 menos 1, 5. De ahí veo un conjunto que sea divisible para 3. Por ejemplo, aquí tengo múltiplo de 3 y múltiplo de 3. Tercera 1, tercera 2, tercera 1. ¿Sí? Entonces nos quedaría como respuesta x menos 6 y 3x sumado... X menos 2, profe. Perdón, x menos 2, perdón. Sí, me había faltado el número simplificado. Correcto, x menos 2. Miren, este es un caso de una forma de desarrollar el ejercicio. Quiero saber si estamos claros aquí con este caso o esta forma de desarrollarlo. Sí, profe. Ya le explico de nuevo. Dime, ¿alguna pregunta me estaban haciendo aquí? Claro, verán.
Primeramente quisiera, a ver, me estaba preguntando muy bien Jennifer, John. Primera parte, ¿estamos claros con la distribución de esto de aquí? Con el 2x, cómo se distribuyó en el primer caso. Voy a borrarles para volver a Sí, listo. establecer aquí. ¿Sí estamos claros ahí con esa distribución? Quisiera que me ayuden. Miren, tenemos 2x, 2x y 2. Esa es una regla, John. ¿Sí? John, disculpe, esa es una regla, ¿sí? Jennifer, ¿sí estamos claros también con esta regla de distribución? 2x, 2x2. Quisiera que me ayuden. ¿Sí estamos claros ahí? Lo único que se ha hecho, mira, es el número que está aquí, distribuirlo. ¿Sí ves? 2, 2, 2. Aquí está el 20, 20, 20, 20. Aquí está el 3, 3, 3 y 3. Es la primera regla, es solo la primera forma. ¿Sí estamos ahí claros? Mira, Jennifer, solo 2, 2 y el x cuadrado, x, x. ¿Sí ves? No acá abajo x, eso sí no. Es una regla, ¿sí? Perfecto. Ahí sí, Jennifer, John, ¿sí estamos ahí claros? Listo, miren. Lo siguiente es esto, el signo. Este signo de acá lo copian aquí primero. ¿Sí? Y luego multiplican. Hacen ley de signos. Recuerden la ley de signos. Multiplicación de signos positivos, respuesta positiva. Multiplicación de signos iguales, respuesta positiva. Multiplicación de signos diferentes, respuesta negativa. Como tengo más por menos, acá viene menos. ¿Sí? Recuerden, ley de signos para el segundo. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Quiere que me ayuden? Perfecto, John, ¿sí estamos claros ahí? Sí, listo. Listo, muy bien. Miren, ¿qué ocurre después? Debo hacer esta otra regla, multiplicar extremos. Por ejemplo, aquí 2 por 2, 4. ¿Sí? Esta es la otra regla que necesito hacer. ¿Hasta ahí sí estamos claros? Es solo multiplicar extremos. Por ejemplo, acá 20 por 1, acá también sería, en todo caso, 3 por 2 y así. Solo es multiplicar extremos. Ahora bien, lo último e importante. Voy a buscar dos números que multiplicados me den este número, pero restados me den el 3, ¿sí? Por esa razón aquí serían dos números que multiplicados den 4. 2 por 2 da 4, pero si se lo resta no da 3. 4 por 1 también nos da 4. Y al restarlos, ¿qué les va a dar? 3. Tal vez ahí, John y Jennifer, si estamos ahí con los dos números. Ya, ahora bien, lo último en este, como les digo, este es una forma. Ya les voy a indicar otra forma. Me gusta indicar siempre las dos formas para algunos que les gusta más tal vez este método que le dicen no tengo que estar tanteando tanto, me sale directo. A otros en cambio les simpatiza más la otra forma, ya les explico siempre las dos maneras. Lo último verán es esto, simplificar. Este 2 no puede estar aquí, no es aceptable este 2 aquí, necesito eliminarlo. Y para eliminarlo voy a simplificar con un conjunto. Así es que miro un conjunto que tenga números divisibles para 2. Por ejemplo, este conjunto, el 2 es divisible para 2, pero el 1 no lo es. Así es que no me puede ayudar este conjunto. En cambio, el conjunto de acá, el 2 y el 4 es divisible para 2. Aquí sí me puede ayudar. Por tal motivo, estos dos números los simplificamos con este 2. ¿Por qué razón lo hacemos? Porque estamos sumando los números. Si estuvieran multiplicándose, solo sería uno, un término. Pero aquí, cuando hay una suma, son dos términos. Los dos términos están dividiendo para este número. Pero miren qué ocurre con los conjuntos. Este conjunto con este conjunto, ambos son divisibles para 2. Así es que no importa si yo este 2 lo divido para este conjunto o para este conjunto, ¿sí? Porque ambos conjuntos son divisibles para 2. Así es que opto por este conjunto dividirlo para 2, pero en este conjunto tengo una suma. Para que sea efectiva o para que sea lógica y cumpla leyes matemáticas, ambos números se los divide para 2. Porque si solo dividiera uno, estoy cumpliendo con un error gravísimo en matemáticas. ¿Sí? Tal vez ahí sí estamos claros, Jennifer y John. Listo. Recuerden que esto les va a ayudar incluso cuando hablamos en la parte de simplificación de fracciones, cuando tienen una suma, también pueden aplicar estos métodos. Entonces nos queda aquí x más 2
Y acá nos queda 2x menos 1. Ya te explico de nada, Stephanie, ¿sí? Mira, en la simplificación tienes esto. Tienes el conjunto 2x más 4 y 2x restado 1, ¿sí? Todo esto que divida 2. Recuerda esto, Stephanie. Esto de aquí está multiplicando. Ambos números, esta multiplicación está siendo dividida para 2. Pero tenemos que ver la manera de eliminar este 2, ¿sí? Así es que vamos a buscar un conjunto que sea divisible para 2. Como aquí ves, el 2x y el 4 es divisible para 2. En cambio, el 2x y 1 no es divisible para 2. Recuerda, es como decir A y B, dos números diferentes. Aquí el primer número es 2x más 4 y el segundo número es 2x menos 1. Estos dos números están siendo divisibles para 2. Pero el 2 debemos quitarlo, debemos sacarlo, debemos eliminarlo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es buscar un conjunto en donde tenga dos números, como están sumando ambos o restando, necesitamos ver dos números divisibles para este número 2. ¿Sí? No solamente uno, como se ve aquí, sino que sean dos números divisibles para este número 2. Tal vez ahí sí me está entendiendo un poquito mejor, Stephanie. Quisiera que me ayudes. Listo. Y entonces mira lo que hacemos. Decimos 2 que divida 2, 1. 4 que divida 2, 2. Y como ya dividí para 2, 2 que divida 2, 1. ¿Sí? Siempre que tengas una suma, ambos tienen que dividirse. Cuando hay una suma. Cuando hay una resta. Pero si estuviera así, por ejemplo, 2x por 2 que divida 2. Aquí están multiplicando. Al final, ¿qué queda? 4x sobre 2, que sabemos que la respuesta es 2x. Pero también se puede haber dicho 2 que divida 2, 1. Y ya al final me queda 2x. ¿Por qué razón? Porque están multiplicando. Y entonces, como están multiplicando, ahí sí decimos 1 para 1. Pero acá están sumando. Y como están sumando, los dos se dividen para este número. Esa es la diferencia cuando hay una multiplicación a cuando hay una suma. Tal vez alguien alguna otra pregunta. Quisiera que me ayuden. Tal vez alguien alguna otra pregunta. Bueno. Profe. Dime. ¿Estamos claros? Sí, profe. Listo. Ahora bien, esta es una forma, pero ¿qué puede ocurrir también? Pueden ustedes decir, ¿no hay un método más fácil? Sí existe un método más fácil, pero tienen que aprender a trabajarlo, ¿sí? El método es el siguiente. Ustedes van a abrir doble paréntesis, perdón. ¿Qué es lo que van a hacer es esto? Les voy a enseñar solamente con este ejercicio aquí, rapidito, miren. El 2x cuadrado se distribuye así, 2x por x, por ejemplo. Ustedes van a buscar dos números que multiplicados les dé 2x cuadrado. Por ejemplo, 2x por x, 2x cuadrado. Y lo mismo van a hacer con el número de acá. 2 por 1 es 2. ¿Sí ven? Buscar dos números que multiplicados den esos valores. Los signos ustedes ya los trabajan como crean mucho mejor, ¿sí? Ustedes los signos los trabajan como crean mucho mejor. Sí, esa es otra forma de trabajarlo. Miren, ¿ustedes qué van a hacer? El 2x cuadrado, buscan dos números multiplicando. Aquí ustedes buscan dos números que multiplicados les dé 2. Por ejemplo, sería 1 por 2. Aquí ustedes lo ordenan. Pueden poner 1 por 2, 2 por 1, como ustedes deseen, ¿sí? Los signos, recuerden, uno es positivo y el otro nace por multiplicación. Más por menos, menos. Entonces también, de igual manera, los signos. Pueden poner primero el menos o el más. Ya eso ustedes lo trabajan como deseen. Pero ¿cuál es el objetivo para saber que la respuesta es correcta? Multiplicar ustedes en cruz. Este es el objetivo aquí. Multiplicar ustedes en cruz. Porque al multiplicar ustedes en cruz, por ejemplo, x por menos 1, menos x. 2 por 2, 4x. Al multiplicar en cruz les va a acabar dos resultados. Y ustedes cuando resten o sumen, restan si tienen signos diferentes, suman si tienen signos iguales. Tienen que verificar que ese resultado sea el número que está aquí en medio. Miren, menos 1x más 4x, 3x. Y listo, ya con eso ustedes llegan a la respuesta. Recuerden que la respuesta la anotan de esta manera. Los números que están al frente. Sería en este caso 2x, lo escriben con menos 1, y x lo escriben con el 2. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Este es otro método de desarrollo mucho más práctico. ¿Sí? Eso ya aquí, como ven, está más sencillo. Pero igual, como les digo, se trabajan los dos métodos, las dos maneras, ya ustedes depende cómo vean que es más fácil.
¿Sí? Igual les ayuda mucho el método anterior para trabajar con lo que es la parte de simplificaciones. Miren, aquí lo mismo. Yo busco dos números que multiplicados me den 20. Sería 5y por 4y. Números que multiplicados den 1 sería 1 por 1. ¿Sí? Los signos, recuerden. 1 más por menos es menos. El otro es negativo. Aquí de los signos ya depende como yo traje. Por ejemplo, le voy a poner menos y más. Recuerden que el objetivo es que cuando se multiplique en cruz, la resta sea el número que está ahí. Aquí les queda menos 4y sobre 5y. Entonces nos quedaría como respuesta 1y. 5 menos 4 sería 1. El número que está aquí. Recuerden que el 1 es fácilmente omitible. Por esa razón aquí se lo descarta. Como si me cumple ese resultado, por ese motivo, aquí la respuesta sería 5y menos 1 por 4y más 1. ¿Sí? Dense en cuenta. Los que están al frente se los escribe, ¿sí? Lo mismo hacemos acá, miren. Lo mismo acá, miren. 3x por x es 3x cuadrado. Dos números que multiplicados me den ese valor. Acá, dos números que multiplicados me den 2, podemos decir 1 por 2. ¿Sí? Signos, el 1 es menos y el otro sería menos por menos, más. ¿Sí? Así es que ustedes van a escribir así. Podemos poner aquí más o podemos ponerle menos, como uno guste. ¿Sí? Como ustedes vean más accesible. Por ejemplo, voy a ponerle menos y más. ¿Sí? Y ahí ustedes multiplican en cruz, multiplican aquí este proceso en cruz. Por ejemplo, aquí sería x sobre menos 6x. Restan esto y nos queda menos 5x, ¿sí? A ver, voy a borrarle aquí entonces y nos vamos a pasar a nuestro siguiente ejercicio, ¿sí? Verán, otros métodos que son importantes, la suma o diferencia de cubos y también la suma o diferencia de exponentes impares. Ya con esto vamos a acabar la parte de factorización para ver ejercicios de factorización, también ejercicios de lo que viene a ser la parte de funciones cuadráticas, todo ese tipo de casos que son importantísimos que los comprendamos. Por ejemplo, aquí miren, diferencia de cubos, suma diferencia de cubos. Similar a la diferencia de cuadrados, pero aquí no solamente se aplica en diferencia, sino también en suma. No importa si hay una suma o resta, ¿sí? Aquí es lo de menos si está el signo menos o está el signo más en estos ejercicios, ¿sí? Las reglas tienen que comprender lo siguiente. Primeramente, tenemos que recordar que va a haber cubos. ¿Y cómo identificamos los cubos en las letras? ¿Cómo se identifican? De forma sencilla. Basta que sea múltiplo de 3. ¿Sí? Basta que sea un múltiplo de 3. 3, 6, 9, 12, 15, cualquier letra que esté elevado a múltiplo de 3 es respuesta, ¿sí? El caso obviamente de las letras, ¿sí? En las letras, elevado a un múltiplo de 3. Pero, si estamos hablando de los números, ustedes tienen que recordar las raíces cúbicas. ¿Qué números tenemos de ejemplo? 1, el 8, el 27, el 64, el 125, los más utilizados por Cenecit. Raíz cúbica de 1 es 1. Raíz cúbica de 8 es 2. Raíz cúbica de 27 es 3. Les animo a que ustedes hagan ese repaso. Si es que por ahí se les hace un poquito complicado, les animo a que ustedes escriban así las numeraciones y verán que ya esos números se les van quedando, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Muy fácil. La raíz cúbica va a estar en la raíz cúbica de los dos valores de aquí. Si hablamos de las letras, tienen que dividir para 3. 3 que divide a 3 es 1, 3 que divide a 3 es 1. Entonces nos quedaría x menos y, y acá vendría a ser. Como regla, esa es una regla. El primero se eleva al cuadrado, más la multiplicación de estas dos raíces que acabamos de encontrar, y más el segundo al cuadrado. Regla principal, para que ustedes incluso hagan los ejercicios rápidos. Si aquí está menos, si aquí tengo menos, todo lo de acá es positivo. Todos son positivos, ¿sí? Por ejemplo, acá lo mismo. La raíz cúbica de 27 es 3. La raíz cúbica de al cubo es A. La raíz cúbica de B al cubo es B. Y ustedes, el primero elevan al cuadrado. No se olviden lo que habíamos visto en la parte anterior. Si yo tengo 3 al cuadrado, esto es 9. Si tengo, por ejemplo, 2 al cuadrado, esto es 4. Si tengo 5 al cuadrado, es 25. 4 al cuadrado, 16. Son números que ustedes tienen que recordarse. Son
opuestas. Tienen que recordar muy bien esas numeraciones para que ustedes vean el ejercicio y sepan cómo hacerlo directo. Por ejemplo, aquí tengo raíz cúbica de 27 es 3. ¿Qué me dice la regla? Eleva al cuadrado. Entonces nos quedaría 9 al cuadrado. Ojo, si es más, acá alternamos signos. Más, luego viene menos. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué nos va a quedar? La multiplicación. Es solo tomar esto. 3a por b. Más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Lo mismo ocurre en la siguiente regla. Miren. Raíz cúbica de 8, ya recuerden, esto es 2. ¿Sí? Incluso les va a ayudar mucho para la parte de logaritmos, que también ya tienen ustedes la clase para que sigan revisando. Aquí nos quedaría 2x. Menos 1. Si es 2 al cuadrado, es 4. 4x cuadrado. Recuerden, si es negativo, todo positivo. Entonces aquí nos quedaría más, ¿sí? 2x y más 1, ¿sí? Acá de igual forma trabajamos lo mismo, ¿sí? Raíz cúbica de 64 es 4, menos y. Como es negativo, todo viene para acá positivo. 4 al cuadrado es 16, ¿sí? 16x cuadrado más 4y más y cuadrado, ¿sí? Lo mismo ocurre con el último caso, con el último ejercicio. La raíz cúbica de a al cubo es a. La raíz cúbica de 2 es 2. Dime. Dime, ¿tiene una pregunta? Usted dice que en el segundo miembro tiene que estar todo o positivo o negativo. En el segundo ejercicio está menos y más. No, ¿No la regla sería como te menos y expliqué. menos? En el más, no es que va a estar todo negativo, va a alternarse. Más, menos, más. ¿Sí? Solamente cuando es negativo, todo es positivo. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando multipliques esto por esto, te tiene que dar este valor de aquí. Y si le pones todo negativo, no te va a dar este mismo número. Esa es regla. Sí, tal vez me supe expresar mal, pero cuando es positivo, alternamos signos. Más, menos, más. ¿Sí? Ahí sí estamos claros ahí. Solo cuando es negativo todos van Todos positivos. van positivos porque cuando multipliques esto por esto, te va a dar 64 menos y al cubo. Si aquí alternamos signos, no nos va a dar ese resultado, nos va a dar otro valor. Solamente fijémonos en el primero. 16x cuadrado por 4 sería, en todo caso, 64x al cubo. ¿Sí? Entonces, perdón, x al cuadrado. Y si vemos multiplicando los otros, perdón, aquí no sé por qué le puse x cuadrado. Es 16 nomás. Disculpan aquí, es 16, porque es 4 al cuadrado 16 y aquí 4y. Por ejemplo, aquí 16 por 4 es 64, que está aquí. Este 4y, si lo multiplico por 4, me queda 16y, que no existe acá. Pero miren, el 16 por el menos 16, ahí me queda ese menos 16 que anula, que se vuelve 0, ¿sí te das cuenta? Y al final, ¿qué queda? Y cuadrado por y al cubo, ¿sí? Por esa razón, no se alternan signos y se mantienen signos más, más y más, ¿sí? Ya, Porque gracias. porque si alternamos, recuerden, nos va a quedar este resultado. En cambio, en positivo sí debemos alternar para que al final se resten dos números y quede esto, ¿sí? Entonces aquí sería a al cuadrado menos la multiplicación. 2ab más b al cuadrado. Muy bien, tal vez haya aquí alguna inquietud, tal vez aquí alguna pregunta. Ya que me confirmen, tal vez aquí alguna pregunta. Profe, ahí es 2ab mismo. Sí, porque tienes que multiplicar el 2b por el a. Aquí lo que hice fue ordenarlo. Porque iba a quedar a 2b y siempre vas a encontrar los ejercicios ordenados. Recuerda el número y las letras. Esto no significa significa multiplicación. Ese es el punto ahí. Claro, ya les hago un ejercicio más. Voy a borrarles esto de aquí, ¿sí? Voy a borrarles esto de aquí. Recuerden que esto va a quedar grabado para que ustedes vayan revisando, ¿sí? A ver. Otro ejercicio similar a este. Pongámosles números un poquito más altos. 27 x al cubo menos 8. 8y al cubo, ¿sí? ¿Cuál es la idea aquí? Recuerden, extraemos la raíz cúbica. La raíz cúbica es 3. La raíz cúbica de x al cubo, x. Menos.
La raíz cúbica de 8 es 2, raíz cúbica y al cubo es y. La regla, el primero elevamos al cuadrado. Ustedes ya saben que 3 al cuadrado es 9 y que x elevado al cuadrado es x cuadrado. Si es menos, todo es positivo. Más, acá también sería más. Ustedes solamente van a multiplicar los dos números. 3 por 2, 6. Quedándole 6xy. Las letras las van a juntar. Ustedes las letras siempre escriben en orden del alfabeto. De la A a la Z. En ese orden. ¿Sí? Y más este elevado al cuadrado. 2 al cuadrado ya sabemos que es 4. Y cuadrado. ¿Sí? Esto es lo que ustedes tienen que pensar en esas reglas. Es muy importante que recuerden las reglas. Si yo tengo A, déjenme borrar aquí. Si yo tengo A al cubo más B al cubo, ¿qué me dice la regla cuando es suma o diferencia de cubos? Que extraemos la raíz cúbica, el primer elemento lo elevamos al cuadrado, si es positivo, acá viene alternados signos. Y de ahí se multiplican los dos elementos. ¿Se dan cuenta? A por B, en este caso 3x por 2y. Como tengo 3 por 2, por eso aquí escribimos 6. Más el segundo al cuadrado. Son reglas que ustedes tienen que recordar. Si es negativo, la diferencia es que va a quedar el segundo conjunto todo positivo, ¿sí? Miren, a menos b nos quedaría a al cuadrado más ab más b cuadrado. Porque al momento de esto, multiplicarlo con esto, nos tiene que dar el resultado inicial. ¿Sí estamos claros ahí? Quisiera que me ayuden si estamos claros. Listo, a ver, voy a borrarles aquí. Vamos a pasar al otro caso para ver ejercicio, ¿sí? Miren, ¿cuál es el otro caso? Suma o diferencia de exponentes impares. Los cubos se los hace como un nuevo caso de factoreo, dado que son muy comunes de trabajar en los ejercicios. Ya cuando ustedes estén en la universidad, siguiendo ingeniería, administración, cualquier materia afín donde tenga que ver matemáticas, va a utilizar esto sobre todo en casos de racionalización. Igual en el examen también se lo va a manejar, así es que ustedes tienen que tener bien claro cómo se trabaja esto y sobre todo las reglas. Por ejemplo, la regla en suma o diferencia de cubos es similar a la en suma o diferencia de exponentes impares es similar. ¿Qué ocurre aquí? Aquí utilizamos exponentes impares como el exponente 5, el 7, pero no muy alto, porque sinceramente se necesita trabajar hasta el 7, y no con números pesados, máximo con el 2, y por ahí el 3. Por ejemplo, ¿qué debo recordarme aquí? Que la raíz quinta de 32 es 2, porque es un número que ha manejado mucho la CNESID. Por ahí la raíz séptima de 128 es 2, ¿sí? Tal vez con el 3 también podríamos manejar aquí la raíz quinta de 343, de 243, que es 2, que son números que debemos comprenderlos, debemos manejarlos, que son los que máximo ha utilizado la CNESID, ¿sí? ¿Qué más debemos recordar acá? Si tenemos 2 a la cuarta es 16, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, ¿sí? Si tenemos 2 a la sexta, 64. Lo mismo si tenemos 2 a la 3, es 8. 2 al cuadrado, 4. Y eso ya sabemos, 2 a la 1, 2. Lo mismo aquí, 2 a la quinta, que sería el número que nos faltaría, que ya sabemos que es 32. Son números máximos que podemos encontrar. Aquí, ustedes recuerden, tienen que verificar qué exponente impar tiene. En este caso tiene exponente impar 5. Se extrae entonces la raíz quinta. Al extraer la raíz quinta es solamente dividir para 5. 5 que divide a 5 es 1. 5 que divide a 5 es 1. Y ustedes la regla es muy similar a la anterior. Pero ¿qué ocurre aquí? Veo el exponente. Tiene 5. Entonces acá inicio con 4. Un exponente menos. Si es menos, todo es positivo acá. Sería más el segundo. Ya comienzo a degradar un exponente. Sería x al cubo. Y la y. Más x al cuadrado, y al cuadrado. Más x, y al cubo. Y al final, ¿qué nos queda? Y a la cuarta. Y ese es el resultado del ejercicio. ¿Sí? Con el 1 funciona lo siguiente. La raíz quinta de 1 es 1. ¿Sí? Eso no se olviden. La raíz quinta, sexta, séptima, 10. La raíz que sea, para el 1 sigue siendo 1. Es como el 1 elevado a cualquier exponente. Sigue siendo 1. La raíz de b quinta es b. Entonces, ¿qué nos dice la regla? El primero, elévelo a la cuarta. Un exponente menos.
Como es más, alternamos signos. Más y luego viene menos. S elevado al cubo por la B. Más el 1 elevado al cuadrado por B al cuadrado. Menos el 1 por B elevado al cubo. Más B a la cuarta. Ahora, ¿qué ocurre con el número 1? Ocurre el caso especial que ya les anticipé. El 1 elevado a cualquier exponente sigue siendo 1. El 1 elevado a cualquier exponente sigue siendo 1. Si una letra o un número se multiplica por 1, es ese mismo valor. 5 por 1, 5. B por 1 al cubo sigue siendo B. Así es que básicamente ustedes aquí el 1 es omitible. El 1 es omitible. No había necesidad de escribirlo porque así nos iba a quedar el resultado, ¿sí? Veamos este ejemplo. Veamos este ejemplo de acá, miren. La raíz quinta de 32 es 2. La raíz quinta de x a la quinta es x, perdón. La raíz quinta de 1 es 1. Aquí ocurre lo mismo, miren. El primero elevamos al cuadrado, recordando, perdón, a la cuarta. Recordando que 2 a la cuarta es 16. Quedaría 16x cuarta, ¿sí? Como es menos, todo viene positivo. Más 2 al cubo, que es 8x al cubo. Por 1, pero el 1 lo sobreentendemos, ¿sí? Más 2 al cuadrado, que es 4, 4x cuadrado. Más 2 a la 1, que quedaría 2x, y más 1. ¿Se dan cuenta? Así se puede trabajar este. Porque el 1 empezaría aquí como 1 a la 1, que multiplicado por esto da lo mismo. 1 al cuadrado, 1 al cubo, y aquí 1 a la cuarta, que sería 1 mismo, ¿sí? Tal vez alguna pregunta hasta aquí, quisiera que me ayuden. Tal vez alguien tiene alguna inquietud. Estamos aquí todos claros. Tal vez alguien alguna pregunta. Quisiera que me ayuden cualquier pregunta. Recuerden que es sumamente importante. Estamos a puertas del examen y en esto de matemáticas tenemos que tenerlo sumamente claro, ¿sí? Va en secuencia siempre eso de ir, ¿no? Para sacarla en el ejercicio, en el tercer. Claro, secuencia. 4, 3, 2, 1. Como tienes el 1, ese no te va a influenciar en nada, ¿sí? Mira, por ejemplo, te voy a repetir, Jennifer, con este ejercicio lo vamos a hacer. Aquí lo vamos a hacer. Aquí, profesor, profe, aquí los signos es igual que la suma o diferencia de cubos, ¿verdad? La misma idea, lo mismo, eso no cambia. Eso de ahí va a ser la misma idea para esta suma de diferencia de exponentes impares. Por ejemplo, aquí, ¿qué les he dicho? Extraemos la raíz quinta, recuerden, raíz quinta de 32 es 2. Esto no se me olvide, ¿sí? Esto no se me olviden porque es un número que trabaja mucho la CNC. Raíz quinta de 32 es 2. La raíz quinta de x a la quinta es x. La raíz quinta de 1, no se olviden, la raíz n, enésima, la raíz que sea de 1 sigue siendo 1. Eso no va a cambiar, ¿sí? Y lo mismo, 1 elevado a cualquier exponente sigue siendo 1. Así es que ustedes, eso de ahí no tienen que olvidarse. Ahora, ¿qué ocurre aquí, Jennifer? El primero se eleva a la cuarta. ¿Qué te estoy diciendo aquí? 2 a la cuarta, ¿cuánto es? 16. Esto es para evitarnos hacer doble proceso. Aquí lo hacemos directo. El primero es 2x, así es que el 2 elevas a la cuarta y la x también elevas a la cuarta, ¿sí? Más. Ahora ya el primero se eleva en cambio al cubo, se degrada un exponente. ¿Cuánto es 2 al cubo? 8. X al cubo. Y ahí, ¿qué decimos? Por 1, ¿sí? Más. El primero elevado al cuadrado. Si ves, vas degradando un exponente. Entonces nos quedaría 2 al cuadrado, que es 4, x al cuadrado, por 1 al cuadrado. Más, luego lo elevamos a la 1, que es 2 mismo. Entonces nos quedaría 2x por 1 al cubo. Y más 1 a la cuarta. ¿Sí? Tal vez ahí estamos claros. Jennifer, ¿hasta ahí? Quisiera que me confirmes. ¿Tienes alguna preguntita hasta ahí? Quiero que me confirmes. Profe, hágase un favor. ¿Puede ponernos un ejercicio con valores x, y para hacer? Claro, no te preocupes. Ya voy a trabajarle con x, y. Voy a borrar esto de aquí, entonces. Voy a borrar esto de aquí. Recuerden que esto va a quedar grabado, así es que no se preocupen. A ver, Brian, tal vez, me parece que me preguntaste. Diga. A ver, Brian, ¿cómo quiere el ejercicio? De esta manera, digamos, como para analizarlo, 32x a la quinta menos, escribámosle 243 y a la quinta. ¿Algo así? Quisiera que me ayudes. Sí, profe, sí. Listo, mira.
Primeramente extraemos la raíz quinta. La raíz quinta de 32 es 2. Eso ya les había anticipado. La raíz quinta de 2 a la quinta es x. Menos la raíz quinta de 243 es 3. La raíz quinta de y a la quinta es y. Ya, ahora nos toca trabajar con estos números. El primero se eleva a la cuarta. Si aquí es 5, acá es un exponente menos. Por eso nos quedaría 16x a la cuarta. Luego sería más. Luego el primero elevamos al cubo. Entonces nos quedaría 8. 2 al cubo es 8. 8x al cubo por 3y. Dado que este empieza con exponente 1. Más. Ahora, el primero lo elevamos al cuadrado. Nos quedaría 4x cuadrado por el segundo elevado al cuadrado, que sería 9y cuadrado. ¿Sí? Más. Ya el primero quedaría con exponente 1, 2x. Y el segundo sería con exponente 3, 27y al cubo. Y al final, el segundo se lo eleva ¿a qué? A la cuarta. 3 elevado a la cuarta es 81. 81y a la cuarta. Ahora, para encontrar el resultado, esto tenemos que multiplicarlo. Esto lo podemos haber multiplicado directo o por partes, como ustedes gusten. Esto de aquí ya es trabajo, digamos, de operaciones nada más. La respuesta en sí quedaría de esta manera. 16x a la cuarta. 8 por 3 es 24. 24x al cubo y. 4 por 9 es 36. 36x al cuadrado, y cuadrado. 2 por 27 es 54. Más 54, xy cubo. Y más 81, y a la cuarta. Tal vez ahí estamos más claros. Brian, quisiera que me confirmes. ¿O tienes alguna inquietud? ¿Sí estamos claros aquí? Veamos. ¿Estamos claros aquí? Veamos. Perdón. Listo, disculpa. Me confundí aquí. ¿Quién me preguntó si estamos aquí claros? No pude revisar bien. ¿Si estamos claros ahí? No, profe, sí. Listo, perdón, ¿ya? A ver. Gracias, profe, gracias. Listo, mire. Ahora, ¿qué ocurre con el exponente 7? Con la séptima. Con la séptima ocurre lo siguiente. Ustedes van a hacer la misma teoría. Sinceramente, en ejercicios a la séptima no manejó solo uno el CENESID en enero. Y lo manejó este ejercicio de aquí y estos dos de aquí. ¿Ustedes qué van a recordar? Sacan la raíz séptima, tal como se trabajó con el de la raíz quinta. Sacan la raíz séptima. El primero ya no lo van a elevar a la 7, sino a la 6, un exponente menos. Como es más, alternamos signos. Y ahí luego va degradando, miren. A la quinta, el otro aparece. A la cuarta, el otro viene b al cuadrado. Al cubo, el otro b al cubo. Al cuadrado, el otro b a la cuarta. Este es el exponente 1, este es el exponente 5. Y al final, elevado al exponente 6. Y ya está. ¿Dense cuenta? Es la misma teoría, miren. Baja 6, 5, 4, 3, 2, 1, desaparece. En cambio el otro. No está aquí al inicio, empieza. B a la 1, B al cuadrado, B a la 3, B a la cuarta, B a la 5 y B a la 6. Y ya estaría con eso desarrollado el ejercicio, ¿sí? ¿Sí estamos aquí claros? Ahí sí les quedó claro esto de aquí. Es la misma teoría que en la 5, solamente que con exponente 7 tienen que empezar desde el exponente 6. Pero es el ejercicio que les apareció en CENESID. Por ejemplo, acá con el 1, les quedaría 1 menos y. 1 a la sexta, recuerden que es 1. Más. Empieza la y. Aquí, como es 1, solamente ustedes van a hacer esto. Porque el 1 multiplicado por y sería lo mismo. Entonces, solamente la y van aumentando. Hasta llegar y a la sexta. Y listo. Más y a la 5, más y a la sexta. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener 1 a la quinta por y, sería y mismo. 1 a la cuarta por y, sería y mismo. 1 al cubo por y al cubo mismo. 1 al cuadrado por y a la cuarta mismo.
1 por y a la quinta es y a la quinta y acá y a la sexta. Son los dos ejercicios que apareció en enero con referencia a estos casos de séptima. Y no es complicado, des en cuenta, no es complicado de analizar. Recuerden, como es negativo, todo es positivo. Si aquí fuera positivo, alternamos. Más, menos, más, menos, más, menos, más. Como se ve aquí, ¿sí? A ver, vamos a pasar a los ejercicios para comprender mejor el tema. Por ejemplo, el primer ejercicio, miren. Nos piden, determinen la expresión factorizada. Y vemos claramente aquí una suma de exponentes, de lo que viene a ser exponentes impares, que están elevados a la quinta. ¿Qué nos dice la teoría? La raíz quinta sería de ambos m más 2. ¿Sí? De m a la quinta es m, de 32 es 2. Como ustedes ven aquí, todos tienen m más 2. ¿Qué dice la regla? Si es positivo, ¿cómo son los signos acá? ¿Son todos positivos, todos negativos, o cómo son los signos de acá cuando tenemos aquí positivo? Quiero que me confirmen. ¿Cómo serían los signos acá? Alternados. Eso. La primera podría llegar a la respuesta, podría llegarse a la más, menos, más, menos, más, menos, más. ¿Se podría llegar a esa respuesta? ¿Podríamos llegar a la opción A por la parte del numerador? Entonces en cuenta que sí, miren, más, menos, más, menos, más. Se puede llegar aquí. Más, menos, más, menos, más. También podemos llegar a esta respuesta. A esta respuesta no podemos llegar porque tienen que ser signos alternados. Fácilmente hemos descartado dos opciones. Solo recordando la teoría. Solo recordando la teoría. Solo recordando la teoría ya descartamos la opción C y la opción D. Ahora, de la opción A y B no me interesa ya resolver el ejercicio. No me interesa. ¿Por qué razón? Porque veo lo mismo, miren. Vemos lo mismo que está aquí, se encuentra acá. Es igualito. ¿Para qué yo me voy a tomar segundos valiosos del examen resolviendo eso si ya el ejercicio me dice eso está igual en la A y la B? Eso ya no me interesa. Ahora más bien voy a dedicarme al denominador porque lo veo diferente. Veo que aquí tiene el 2 y aquí veo el 12. Quiero saber o interpretar cuál sería más correcto. Y me doy cuenta que tenemos 2, 4 y 6. Hilera de números pares. Significa que pueden tener un factor común. ¿Qué sería? Mitad de 6, 3. 3m. 3m cuadrado. 4 que divide a 2 viene a ser 2m. Y 2 que divide a 2 es 1. Y por ahí quiero comprobar, a ver si es que me puede salir este 12. Por ahí yo quiero comprobar y recuerdo el caso de factoreo. Este de aquí, ¿qué hacemos? Multiplicamos 3m por m, 1 por 1. El caso de factoreo que vimos. Ponemos uno con signo más y otro con signo menos. Cuando multipliquemos en cruz, tenemos que verificar que nos dé como respuesta más 2m. Aquí nos queda menos m y acá nos queda más 3m. Restamos, esto viene a ser más 2m. ¿Sí? Más 2m. Se comprueba que es correcto. Quiere decir que la respuesta en el denominador sería 2 que multiplica 3m menos 1 y m más 1. Sería 2 que multiplica estos conjuntos. Por tal motivo la respuesta es la A. Este no puede ser respuesta porque aquí tiene ese 12. Ese 12 no lo hemos hallado acá. No podemos de ninguna manera hallar ese 12. Por eso se eliminó. Esas tres opciones se eliminaron y como respuesta es la opción A. Esta es la manera. Por eso es importante que reconozcan bien la teoría, porque ustedes pueden eliminar tres opciones así, de forma sumamente fácil. ¿Sí estamos claros? Quisiera que me ayuden si estamos claros aquí. Sí, profe. Listo, muy bien. Vámonos al siguiente ejercicio, ¿sí? Vámonos al siguiente ejercicio. Porque voy a borrarla aquí y vamos estoy al revisando siguiente ejercicio. ¿Tal vez alguien alguna pregunta? Quisiera que me ayuden. No, profe. El siguiente dice, no sé si puedan visualizar, ¿sí se visualiza bien este ejercicio? Sí. Miren, este ejercicio nos dice, con base en la línea ecuatorial eje X y el meridiano de Greenwich eje Y, si un dron se enlaza a la aplicación, los puntos por donde han pasado cierto día se puede representar por.
Selecciona las coordenadas en grados en donde el dron pasó por la línea ecuatorial. Cuando les piden que pase por la línea ecuatorial, claramente como menciona el ejercicio, por el eje X, y me pide que seleccione coordenadas, ustedes lo que van a hacer es todo esto igualarlo a 0. Por esa razón, esto es también un caso de factorización, ¿sí? Esto es una función polinómica. Pero como es una función polinómica y me piden los cortes en el eje X, están pidiendo los cortes en el eje X, eso ocurre únicamente cuando el eje Y vale 0. Significa que cuando todo esto está igualado a 0, ¿sí? Y ahí les crea un caso de factorización. Y para desarrollar ese caso de factorización, primero vemos que aquí los dos primeros y los dos últimos, que es común en CNCID, tienen números o factores comunes. Por ejemplo, miren aquí, el x cuadrado está influenciado aquí. Por tal motivo ya sabemos que el primer conjunto, factor común, x cuadrado. X cubo que divide x cuadrado es x. Menos. Aquí, 4x cuadrado que divide x cuadrado es 4. Aquí, factor común entre 36 y 9, no se olviden, va a ser menos 9. ¿Por qué menos 9? Para que el signo, para que la x que va a quedar acá resultante sea del mismo signo de esta. Menos 9 que divida menos 9 sería más x. Más que divida menos es menos. 36 que divida 9 es 4. Y de ahí podemos seguir factorando. El objetivo es que no quede ninguna resta, que queden 3 multiplicamos. Y nos damos cuenta que ambos se repite este conjunto, ¿sí? X menos 4. Entonces nos quedaría x cuadrado menos 9 y todo esto igualado a 0. Ya en sus mentes, incluso ustedes ya habrán asociado que esto es una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados, ¿qué nos dice? La raíz cuadrada del primero con el segundo en un conjunto sumando y en otro conjunto restando. ¿Sí? Y ahí tenemos, miren, las tres coordenadas. X menos 4, X más 3, X menos 3. ¿Sí? Ahí tenemos las tres coordenadas. Ustedes para llegar a las coordenadas de la gráfica, no se olviden, porque aquí nos dice, seleccione las coordenadas. No está pidiendo los conjuntos de solución, seleccione las coordenadas. Siempre las coordenadas son opuestas a los conjuntos de solución. Si aquí yo tengo X menos 4, en el gráfico va a estar 4 positivo. Aquí va a estar el corte en el eje, en lo que viene a ser el eje X. ¿Sí? Simplemente ustedes dicen X menos 4 es igual a 0, X va a ser igual a 4 positivo. Acá lo mismo. X más 3 igualamos a 0. El 3 que suma pasa a restar. Este sería otra coordenada. El menos 3. ¿Y la otra coordenada cuál viene a ser? Sería X menos 3 igual a 0. Entonces el 3 que resta pasaría a sumar. Ahí tenemos las coordenadas, miren. Ya no nos interesa cómo se desplaza esa función, lo que nos interesa son esas tres coordenadas. Y como nos damos cuenta sería menos 3 y 0. Menos 3 en X, 0 en Y. 3 y 0. 3 en X, 0 en Y y 4 y 0. ¿Sí? Correcto. Sería la opción D. ¿Sí estamos claros aquí? Tal vez alguien tiene alguna inquietud. No, profe. Bien. Muy bien, vamos al siguiente, ¿sí? A ver, recuerden esto queda grabado para que ustedes tomen anotaciones, ¿sí? Verán, el siguiente ejercicio es muy similar. Incluso es el mismo, solamente que les cambian los datos, les cambian la pregunta. Los datos son los mismos, así es que el desarrollo viene a ser exactamente el mismo, ¿sí? En el otro ejercicio, este ejercicio de aquí en particular también está en la prueba piloto. Es también un poco más que factorización, es un poquito de interpretación. Ayer vimos desigualdades, así es que aquí haremos la misma interpretación. Aquí nos dice, un ingeniero desea construir una cisterna de forma cilíndrica al interior de una cavidad cónica cuya base es el disco de centro O y cuyo radio mide 4 metros. El radio del cilindro es OM.
donde el punto M se desplaza de O hasta A, de aquí hasta acá. Si OM es igual a X y B es el volumen, aquí dice B es la función que a cada X asocia el volumen del cilindro, determine el dominio de B. Estos son de esos ejercicios raros que la CNESID les ubica como para que ustedes tal vez se confundan. Por ahí les ponen uno de estos en confusión. Por ejemplo, este aquí se filtró y muy posiblemente a alguno le pueda aparecer como no podría aparecer, ¿sí? En la parte de matemáticas. Esta es la parte esta de aquí se denomina cilindro escrito en una cónica, pero en un cono, ¿sí? Como se pueden ver ahí. Cuando les piden el volumen, recuerden que el volumen vienen a ser 3 datos esenciales. Tanto en la base o el radio que vemos aquí, la altura que tenemos aquí, como la profundidad. Son 3 datos sumamente esenciales para determinar el volumen de un cono. La ventaja del ejercicio es que ya nos están diciendo que el radio OM se desplaza del punto O hasta el punto A. De aquí a acá, está limitado. Está limitado aquí en esos 4 metros. ¿Sí? Está limitado ese radio. Por tal motivo, no podemos decir de que este venga a ser el dominio, porque R más significa los números reales positivos y la R significa todos los números reales que tenga el ejercicio, todos los números reales, del menos infinito al más infinito. Pero aquí limita el radio del punto O al punto A. Muy bien. Ahora, el siguiente problema. La respuesta tenemos de 0 a 4 y de 0 a 4. Diferencias. Aquí me pide que el 0 esté incluido junto con el 4. Acá me pide que no se incluyan esos números como respuesta. Solo son puntos extremos. Muy bien, ¿qué ocurre con lo que viene a ser volumen, un cilindro inscrito en un cono? Ocurre lo siguiente. Si el radio de ese cilindro vale 0, porque recuerden que la opción la opción B me pide que el radio también valga 0. Esto significa vale 0, 1, 2, 3, 4. Eso es lo que significa. Todos estos números son válidos. E incluso los que están entre 0 y 1 y entre 1 y 2, todos son válidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos aquí? El radio vale 0. Y si el radio vale 0, ¿qué va a ocurrir? No va a pasar nada de volumen. ¿Por qué razón? Porque recuerden que el volumen de un cilindro va a tener como influencia radio al cuadrado. Y si eso es 0, bueno, es lo de menos la fórmula, pero si esto es 0, 0 al cuadrado es 0, significa que no va a haber volumen. Entonces, por tal motivo, el radio no puede valer 0, debe valer un valor mayor que 0, como se ve en la opción C. Por eso la B la eliminamos. ¿Sí? Ese es el trabajo aquí que ustedes debieron identificar cuando les dice el volumen de una figura inscrita. Una figura inscrita, miren, tienen un cono y dentro de ella tienen un cilindro. Puede estar cualquier tipo de figura. Pero ustedes tienen que recordar lo siguiente. Si les piden el volumen de una figura inscrita, no va a tener esto de aquí, no va a tener que el radio valga los valores de aquí. Valga los valores extremos. Porque si el radio vale 4, exactamente este punto no va a haber altura. Y si no hay altura, ¿qué significa? Tampoco va a existir volumen. Solamente va a ser una base. Y si es que el radio vale 0, solo va a ser una línea. Y eso no es volumen. Volumen tiene que tener también profundidad. Y ese viene a ser las diferencias. Tal vez alguien tiene aquí alguna inquietud. Quisiera que me ayude. Tal vez alguien tiene aquí alguna inquietud con el ejercicio. Profe, ¿pero que siempre va a ser abierto? Sí, como te explico, si es que vale 0, eliminas altura, eliminas, por ejemplo, lo que sería la base, porque si el radio vale 0, significa que no va a haber base, solamente va a haber una línea aquí. Solo vas a tener altura, más no vas a tener ningún otro dato, no va a haber volumen. Recuerda que te están pidiendo crear esto de aquí, cilindros. Este tipo de cilindros te piden crear. Y si solo tienes una línea, como ves aquí, eso no sería volumen, sería solamente altura. Ah, ya, profe, gracias.
Eso no se olviden. Este es uno de esos ejercicios raritos que les ponen la Cenecit como para confundirlos, pero ustedes no se confundan con ellos, ¿sí? A ver, pasemos a nuestro siguiente ejercicio, ¿sí? Recuerden que esto les queda grabado como para que revisen. Este es uno de los ejercicios que por ahí se filtraron las pruebas piloto. A ver, factorice hasta llegar a la mínima expresión. Esta de aquí ya la habíamos observado, les apareció en sus exámenes, pero igual, miren, es fácil de detectar. Esto es diferencia de cubos, ¿sí? Si recordamos la fórmula. Se extrae la raíz cúbica. Miren, por eso tiene que quedar x menos 2. Y luego, si es negativo, ¿qué signos vienen acá? ¿Todos positivos o alternados los signos? Les pregunto. ¿Qué signos vienen acá? ¿Todos positivos o alternados los signos? Alternado. No, todos positivos. Recuerden. Todo positivo. Todo positivo, eso, muy bien. No puede estar así, esto es incorrecto. No puede tampoco estar así. Miren como solo con la teoría ustedes eliminaron dos opciones, solo con la teoría. Ya es lo de menos cómo se resuelva esto. Ya podemos observar claramente que en las opciones están los mismos números. Miren, x cuadrado más 2x más 4 y acá está lo mismo. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados, recuerden, es la raíz cuadrada de los números en uno sumando y en otro restando. Esto es trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Abren doble paréntesis, distribuyen la letra x, copian el primer signo. Menos, menos por menos, más. Buscamos dos números que multiplicados les dé 6 y restados 1. 3 por 2, 6, 3 menos 2, 1. ¿Sí? Y entonces aquí vemos que la diferencia de la b y de la c es que el que está elevado al cuadrado es positivo y en cambio acá el que está elevado al cuadrado es negativo. Y miren, si ustedes pueden observar, este y este positivo se repite. ¿Y qué me dice la teoría aquí? Que cuando tenemos una multiplicación de bases iguales, conservo la base y sumo exponentes. Aquí tenemos una multiplicación de bases iguales. Todo esto está multiplicando. El x más 2 también multiplica el x más 2. Eso quiere decir que conservo la base y elevo al cuadrado. Por tal motivo, la b se descarta. Ahora, ¿tenemos aquí una pregunta? No, ese de x más 2 al inicio es, ¿cómo les explico? Referencial. Ustedes pueden ponerle, empezar con, puedes dar lo mismo si ustedes pueden poner así. X menos 2 o x más 2, da lo mismo. Eso de ahí no se confía. Por lo general, en las pruebas pueden poner primero el positivo o el negativo. Ya eso es interpretación. Pero ustedes tienen que tener clara la regla. Que si es diferencia de cuadrados, es uno sumando y otro restando. Y no importa si empieza con más o empieza con menos. Ya es lo de menos. Eso ahí no importa. Porque al final, por ejemplo, aquí quedaría así, miren. Aquí me guío con las opciones. Yo en las opciones veo que, ¿qué tenemos? El x menos 2, el x menos 3 y este, que se repite, lo ponen al último. Pero no es que sea, que diga una ley matemática que si estamos multiplicando, al último tiene que estar el positivo o al inicio. No, eso ya es Cenecit que les pone como ellos les da la gana y hace que a veces se confundan. Por eso yo les especifico muy bien esto. En multiplicación, les da lo mismo que ustedes digan 6 por 7 a que digan 7 por 6. Es lo mismo. Acá ocurre el mismo sentido. En división, no. En división sí, ahí sí no nos confundamos, que nunca va a ser lo mismo 10 que divida 5 que 5 que divida 10. Son esas operaciones diferentes. En división sí importa el orden. En el producto no. En el producto no importa el orden, así es que tienen que tener solamente cuidadito en algunas cosas, ¿sí? Listo, muy bien. A ver, pasemos al siguiente ejercicio, ¿sí? Recuerden aquí la respuesta es la C. Mira, aquí tenemos un ejercicio combinado con productos notables, pero igual lo vamos a trabajar, ¿sí? Voy a hacerles que entendamos muy bien el problema. Dice, dos automóviles A y B jalan a un tercer auto que se encuentra atascado en el barro, como se muestra en la figura. Si la distancia del segmento de C a D es igual a la distancia del segmento de C a E, significa que aquí este punto C está en la mitad, porque dice de C a D y de C a E hay la misma distancia, está en la mitad de ese punto. ¿Cuál es la expresión de factores irreducibles que representa la distancia D entre los puntos del automóvil A y B? Considere el teorema de Pitágoras. Muy bien.
Aquí tenemos un ejercicio en el cual nos piden cuánto vale del punto de aquí al punto de acá, porque pide la distancia. ¿Cuál es la expresión en factores irreducibles que calcula la distancia? Y la distancia es del punto A al punto B. Esta base de un triángulo. Y nos dan incluso una ayuda, nos están dando el teorema de Pitágoras. ¿Cómo podemos resolver el ejercicio rápido y de forma sencilla? Primero recordando una teoría básica. Para el teorema de Pitágoras debemos utilizar un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo estaría este de aquí. Puede ser la parte izquierda o la parte derecha, es lo de menos. Pero sería un triángulo que tenga un ángulo recto. ¿Cómo ven aquí? ¿Sí? Eso sería ¿qué? La mitad de la distancia, la mitad de la distancia. Como ven aquí, la mitad de la distancia. Cuando calculemos esta parte de aquí, que es parte del cálculo de un triángulo rectángulo, van a calcular la mitad de la distancia. ¿Sí? Entonces, hagamos esta fórmula. Miren, la mitad de la distancia, que es lo que nos permite utilizar la fórmula, sería igual a la raíz cuadrada de esta coordenada al cuadrado, 2x más 1 al cuadrado, menos 8 al cuadrado. Ahora bien, miren, pero ¿por qué esos números? Porque esa fórmula, por lo siguiente. Cuando nosotros tenemos estos tres elementos, entendemos que este de aquí se llama cateto, ¿sí? Cateto, y este también será cateto. La línea de aquí, que está al frente del ángulo recto, se denomina hipotenusa. Hipotenusa, como ustedes pueden observar aquí. Para encontrar ese cateto, se utiliza esta fórmula, a al cuadrado igual a c cuadrado menos b cuadrado. ¿Sí? C cuadrado es esta de aquí, 2x más 1 al cuadrado. B cuadrado es esta distancia de aquí de 8. La línea de 8 es la altura que ven aquí. Esta altura que ven aquí. Este es el 8. ¿Sí? Esa altura. Por eso aquí decimos 8 al cuadrado. Como decimos la mitad de la distancia, ¿por qué? Porque aquí solamente con esa fórmula me permite calcular esto, esta mitad de aquí. ¿Sí? Como quiero calcular también la otra mitad, entonces directamente ¿qué hacemos a esta ecuación? Porque esta es una ecuación. Todo lo multiplicamos por 2. ¿Sí? O si no, como decimos que esta es la mitad de la distancia, el 2 que divide pasa a multiplicar. Y con eso ustedes ya tienen la distancia del ejercicio. Ahora bien, ¿por qué razón está en raíz cuadrada? No es que para que me aparezca la respuesta aquí, no. Es porque aquí dice a al cuadrado es igual a esto. Entonces, este exponente 2 pasa acá como raíz. Entonces sería distancia es igual a 2 raíz cuadrada de ello. ¿Sí? Así es que el ejercicio quedaría planteado de la siguiente forma. Bueno, el caso de este ejercicio, aquí tenemos un binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado funge esta regla. El primero se eleva al cuadrado, quedaría 4x cuadrado. Más la multiplicación, 2x por 1 por 2, 4x. Lo que habíamos visto en trinomio cuadrado perfecto. Y más el segundo al cuadrado, que es 1, menos 8 por 8, que es 64. Distancia, entonces, viene a ser igual a la raíz cuadrada de 4x cuadrado más 4x menos 63. ¿Sí? Ahora, ¿yo cómo compruebo que una de las dos es la respuesta correcta? Lo compruebo de la siguiente forma. Veo al que tiene mayor facilidad de llegar a 4x al cuadrado. Por ejemplo, este tiene la mayor facilidad. Ustedes en ese conjunto le ponen 2x con 9, con más 9 y 2x con menos 7. Multiplican en cruz y verifican que les aparezca ¿qué? Este valor de aquí, este 4x. ¿Sí? Básicamente hacen las reglas que ya habíamos estudiado. 2 por 9 sería 18x. 2 por menos 7, menos 14x. Restan y miren, automáticamente ¿qué apareció? El 4x de aquí. 2 por x por 2x, 4x cuadrado. 9 por 7, 63. Tiene todos los condimentos y la respuesta entonces correcta sería la opción B. Miren, utilizamos las reglas que ya hemos aprendido. Tal vez la única regla que nos faltó de entender es esta de aquí, que es un binomio al cuadrado. No se olviden, cuando ustedes tienen un binomio al cuadrado,
este caso que es 2x sumado 1 al cuadrado, cuando tiene un binomio al cuadrado, la regla me indica, el primero elévelo al cuadrado. El primero, que es 2x, elévelo al cuadrado. Más, si tengo más. Si tengo menos, menos. El doble al producto del primero por el segundo. Y más el segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda? 2x al cuadrado, 4x cuadrado. 2 por 2, 4x. Más 1 al cuadrado, que es 1. ¿Sí? Por esa razón, este nos queda como respuesta. Quisiera saber, ¿tiene alguien alguna aquí pregunta? ¿Tiene alguien alguna pregunta? Quisiera que me ayude. ¿Tiene alguien aquí alguna pregunta? Veamos, una pregunta aquí. Listo, muy bien. A ver, vamos a pasar. Tal vez alguien, me parece que estoy recién revisando el grupo. No se preocupe, si acaban de conectarse, o tal vez hace minutos, igual la clase la estoy grabando para subirla y que inmediatamente la revisen y en la tarde me puedan, cualquier pregunta, cualquier duda me puedan hacer, ¿sí? En la tarde para complementar esta parte de matemática y también complementar la parte de sociales y lenguaje y así, con el profesor Jonathan complementar también la parte de química, física y biología, algún aspecto, recomendaciones también para el examen, que es lo que haremos en la noche, ¿sí? Recomendaciones para el examen, practicar, estudiar y todo ello, ¿sí? Muy bien. Es solamente hasta las 5 minutos más. De 10 a 12, ¿sí? De 10 a 12, igual la clase ya la estoy grabando y automáticamente la voy a subir para que ustedes la vayan revisando, ¿sí? A ver, voy a borrarles aquí, pasemos al siguiente ejercicio, ¿sí? Miren, este ejercicio igualmente aprendamos a manejarlo. Aquí nos dice, para incentivar el turismo en una ciudad se ha decidido construir 2 balnearios aprovechando el curso de un río de la ciudad con línea ecuatorial. Cuando dice línea ecuatorial nos está hablando de X, pero igual aquí nos dice el ejercicio, miren. Así la mitad del balneario quedará en el hemisferio norte y la otra mitad en el hemisferio sur. El río sigue la función mostrada donde la distancia Rx, estamos hablando la función en X, y para que X se encuentre en hectómetros. Muy bien. Si el eje de las abscisas coincide con la línea ecuatorial, si ven con lo que les estoy explicando, el eje de las abscisas coincide con la línea ecuatorial y que el centro del eje de coordenadas no es posible construir un balneario. En el centro no es posible construir un balneario debido a las condiciones geográficas. Los cortes del río con la línea ecuatorial donde se deberán construir los 2 balnearios para incentivar el turismo de la ciudad son, miren, todo esto, recuerden, cuando piden los cortes en el eje X, recuerden, tienen que igualar esto a 0, ¿sí? X al cubo menos 11x cuadrado más 10x igual a 0. Como todo se repite la letra X, factor común la letra X, ¿sí? Y ahí van restando exponentes. X al cubo que divide X queda X cuadrado. Menos 11x más 10 igual a 0. Ya nos da un corte. Ahora bien, lo otro es factorización de la forma X cuadrado más BX más C. Abrimos doble paréntesis, distribuimos la letra X, copiamos el primer signo, menos por más menos, para el segundo signo, 2 números que multiplicados me den 10 y sumados 11, sería 10 por 1. 10 por 1, 10. 10 más 10, menos 10 y menos 1, menos 11, ¿sí? Se puede también resolver por las opciones, sí. Tienes que tomar cada uno de estos números, cambiarlo en la X y verificar que se iguale a 0. El problema es que ahí sí tardarías un poquito porque tendrías que poner menos 2 al cubo, menos 2, y que todo se iguale a 0, ¿sí? Ese viene a ser el trabajo ahí con las opciones, ¿sí? ¿Estamos ahí claros? Sí, estamos tal vez ahí claros. Quisiera. Aquí lo único que se hace, miren, los pasos. Esto lo igualan a 0. Como les piden los cortes en el eje X, eso lo igualan a 0, miren. X al cubo menos 11x cuadrado más 10x. Ustedes rápidamente en su mente, ¿qué asocian? La X se repite, factor común X. Ustedes ya saben que queda X cuadrado menos 11x más 10. ¿Sí? Y luego miren, esto de aquí, ¿qué trabajarían? Abren doble paréntesis, distribuyen la letra X, copian el primer signo, menos por más menos, ¿sí?
Ahí multiplicados, tenemos que solamente ir revisando. Miren, dos números que multiplicados dan 10 y sumados 11, 10 por 1, ¿sí? Ya con esto ustedes ya tienen la respuesta. Recuerden, si aquí está negativo, en las opciones debe estar positivo, porque pide los cortes. Si aquí está negativo, acá lo busca positivo y listo, ¿sí? A ver, ya lo pendiente lo haremos en la tarde. Verán. Las dimensiones de una pared rectangular en metros son estas dos dimensiones que vemos aquí, donde B es la base y H es la altura. Si se desea colocar cinta adhesiva con diseños en los bordes de la pared, determine la expresión reducida que indique la longitud en metros de cinta adhesiva que será necesaria. Recuerden, el perímetro siempre va a ser igual a 2 veces la base más la altura. ¿Sí? Aquí ya nos dan la base y nos dan la altura. Nos piden una expresión reducida, que es que vamos a primeramente utilizar la fórmula de perímetro, que sería 2, y vamos a sumar, recuerden, sumar la primera expresión, que es x menos 3, que multiplica 6 menos 8x, más, esto ya podemos tranquilamente factorar, recuerden, factor común, vemos múltiplo de 3, factor común el 3 y también la x. Entonces, ¿cómo nos queda? 3x cuadrado que divide a 3x, quedaría x menos 3. ¿Por qué menos 3? 9 que divide a 3 es 3. X que divide a x, 1. ¿Sí? Y acá nos quedaría por x restado 1. Si seguimos viendo el ejercicio, podemos seguir factorando. Vemos que se repite el x menos 3. Entonces quedaría x menos 3 que multiplica. Miren, aquí como extraemos un factor común, que es el x menos 3 por esto, que divide x menos 3, quedaría 6x menos 8. Más el x menos 3 con el x menos 3 se anula, entonces queda 3x por x menos 1, que podemos multiplicarlo automáticamente. 3x por x nos queda 3x cuadrado. ¿Sí? 3x por menos 1 nos queda menos 3x. Hasta ahí ya podemos ver que va a quedar 2 por x menos 3. ¿Sí? No un 6 adelante. Sería algo difícil sacar un 6 de aquí, porque no vemos múltiplo de 6. Al final la factorización quedaría 2 que multiplica a x menos 3. Automáticamente podemos sumar 3x cuadrado menos 11x más 6. Recuerden esta regla de factorización. Buscamos dos números que multiplicados den 3x cuadrado, ¿sí? Aquí también dos números que multiplicados nos den 6. 2 por 3, 6. El primer signo es menos, menos por más menos. Quiere decir que los dos signos van a ser menos. Multiplicamos en cruz para comprobar si es correcta esa asociación de números. X por menos 2 es menos 2x. 3x por menos 3, menos 9x. Al sumar, tiene que dar el valor de acá arriba. Tiene que darnos el menos 11x. ¿Sí? Es correcto aquí. ¿Sí se dan cuenta? Entonces la respuesta sería 2 que multiplica a x menos 3 por 3x menos 2 y por x menos 3. Y si se dan cuenta, se repite el x menos 3. Por eso queda ese 2 por x menos 3. ¿Y el otro qué es? 3x menos 2. Miren, claramente aquí vemos el signo, 3x menos 2. ¿Sí? Entonces la D se elimina, la respuesta es la opción C. Aquí, den cuenta, estamos trabajando paso a paso el ejercicio, pero ustedes ya tienen que practicar. Aquí es más cuestión de practicar para que ustedes puedan hacer estos procesos más rápidos. Solamente necesitan es practicar, ¿sí? Muy bien, vamos a quedar la clase aquí. Vamos a acabar aquí la clase y ya en la tarde seguimos. Vamos a seguir más bien a las